A lo largo de los siglos, los santos católicos han sido personajes que no solo dejaron un legado espiritual, sino que también fueron protagonistas de eventos tan extraordinarios que la ciencia, en su afán de encontrar explicaciones lógicas, ha quedado muchas veces perpleja. Desde bilocaciones hasta cuerpos incorruptos. La vida de algunos de estos santos sigue siendo un misterio que desafía las leyes de la naturaleza. ¿Te atreves a descubrir algunos de estos fenómenos que desafían la lógica y nos invitan a cuestionarlo todo? Comencemos con uno de los casos más conocidos, la bilocación de Sor María de Jesús de Agreda. Esta religiosa española del siglo XVII es considerada una de las máximas místicas de la historia. Se le atribuye el don sobrenatural de la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Sor María fue vista predicando en el Nuevo Mundo, en territorios como Nuevo México y Texas, y todo esto mientras nunca dejó su convento en España. ¿Cómo puede ser esto posible? Algunos dicen que simplemente tuvo una visión espiritual. Otros afirman que la ciencia no ha logrado entender cómo una persona puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Imagina la sorpresa de aquellos que la vieron en el continente americano mientras ella tomaba su café en su convento español. Pero si crees que eso fue increíble, espera escuchar el caso de San Francisco Javier, quien vivió en el siglo XVI. Este misionero jesuita, conocido por su incansable labor evangélico, murió en 1552 en la isla de Sanxian, China. Lo increíble de este caso no es solo su muerte, sino que, después de su fallecimiento, su cuerpo fue trasladado a Goa, India, y al abrir su ataúd, su cuerpo estaba incorrupto. Esto no es un caso aislado, ya que Santa Clara de Asís y San Vicente de Paul son solo algunos de los santos cuyos cuerpos permanecieron inexplicablemente conservados. En la época moderna, los científicos no han logrado encontrar una explicación definitiva. ¿Es acaso un milagro divino o simplemente un fenómeno natural aún desconocido? ¿Y qué me dice de San Genaro? Cada año, el 19 de septiembre, durante su festividad en Nápoles, se produce un milagro que desafía toda lógica, la licuefacción de su sangre. Se dice que la sangre de San Genaro, que se conserva en una ampolla, se convierte en sólido a líquido ante los ojos de los fieles. Los científicos explican que podría ser una reacción con ciertos compuestos no newtonianos. Pero claro, no hay forma de que esta teoría lo explique todo. La sangre se licúa sola en presencia de fe, lo que ha llevado a muchas personas a pensar que hay algo más en juego aquí. Pero eso no es todo. Imagina estar en un profundo estado de oración y de repente, Santa Teresa de Jesús, más conocida como Santa Teresa de Ávila, tiene una visión del infierno. Sí, esta santa mística del siglo XVI aseguró haber experimentado un encuentro aterrador con el infierno mientras oraba. Ella describió un callejón largo, estrecho y oscuro, con un aire pestilente y muchas criaturas malignas. Esta experiencia la marcó profundamente y la compartió con sus seguidores. Si bien la ciencia podría intentar explicar este fenómeno como una alucinación o un estado de trance profundo, lo cierto es que este tipo de experiencias místicas son comunes en los relatos de santos a lo largo de la historia. Pasando a otro misterio aún más extraño, la bilocación de San Juan Bosco. Este sacerdote italiano del siglo XIX, conocido por su trabajo con los jóvenes, afirmaba haber visitado a personas en lugares muy lejanos sin moverse físicamente. En uno de los relatos más impresionantes, se cuenta que un sacerdote curó a un niño en Francia, mientras al mismo tiempo, San Juan Bosco estaba en Turín, Italia. Tras su muerte, los testigos afirmaron reconocer la figura del sacerdote que lo había visitado como el mismo Bosco. Si la ciencia no puede explicar cómo un hombre pudo estar en dos sitios simultáneamente, quizás fue una manifestación de poder divino o un simple milagro. Y aquí tenemos otro caso fascinante, el cuerpo incorrupto de Bernadette Soubirous, una joven pastora francesa del siglo XIX, quien es famosa por sus visiones de la Virgen María en Lourdes. Después de su muerte a los 35 años por tuberculosis, su cuerpo fue exhumado varias veces, encontrándose siempre en perfecto estado de conservación. A pesar de que la ciencia ha intentado encontrar una explicación, como la teoría de la preservación natural, muchos siguen considerando este hecho como un milagro. Es posible que el cuerpo de Bernadette haya sido preservado por algún fenómeno natural, o como creen algunos, ¿fue una intervención divina? Hablando de milagros, no podemos dejar de mencionar el milagro del anciano del anciano. Este es uno de los milagros más antiguos documentados en la Iglesia Católica, y sucedió en el siglo VIII en Italia.
un sacerdote que dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, vio cómo el pan y el vino se transformaban en carne y sangre humanas. La carne fue estudiada y se descubrió que se trataba de tejido cardíaco humano. Un milagro tan increíble que la ciencia no ha podido replicar ni explicar de manera concluyente. Esto nos lleva a cuestionar, ¿cómo puede algo tan extraordinario ocurrir en el mundo de los milagros? Ahora sí, hablemos de apariciones y visiones. No podemos dejar de mencionar la visión del infierno de San Juan Bosco. Este santo también tuvo sueños sobre el infierno, en los que describió escenas aterradoras y espíritus atrapados en el tormento eterno. Los detalles de estas visiones son tan vivos que uno no puede evitar preguntarse si era producto de su profunda devoción, o si realmente vio algo más allá de este mundo. Sin embargo, muchos consideran que estas visiones son una muestra de su conexión directa con el diluvio, con lo divino. La ciencia, por supuesto, puede explicar esto como una interpretación personal de las experiencias de vida de Bosco. Pero, ¿y si fue una manifestación real de algo más allá? Y finalmente, uno de los misterios más intrigantes que ha dejado a la ciencia sin respuestas definitivas: la teoría del Santo Sudario. Este es el lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. El Sudario de Turín, una reliquia venerada por millones, ha sido objeto de debate durante siglos. Los estudios científicos han intentado desentrañar su origen, y aunque las pruebas de carbono datan la tela de una época posterior a la de Cristo, muchos aún defienden su autenticidad. A lo largo de los años, algunos científicos han argumentado que el sudario podría ser un fraude medieval, mientras que otros sugieren que las pruebas de datación podrían haber sido erróneas debido a diversos factores, como la contaminación de la tela. El misterio se amplía cuando se observa la imagen de un hombre crucificado impresa en la tela, que sigue desconcertando a los expertos. ¿Es realmente el sudario que cubrió a Cristo o simplemente una falsificación increíblemente compleja? Estos son solo algunos de los misterios más impresionantes que rodean a los santos católicos. Como vemos, la ciencia ha intentado desentrañar muchos de estos enigmas, pero a menudo se encuentran con la inexplicable intervención divina. Y si hay algo que nos deja claro todo esto, es que, por más que tratemos de entender el mundo con la lógica y la razón, hay experiencias que nos invitan a mirar más allá de lo visible, a desafiar nuestras creencias y a preguntar, ¿existe algo más en lo que no hemos pensado? Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?